Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, iglesia. Damos gracias al Señor que nos permite transmitir a través de estos medios la palabra del Señor. El consejo de la palabra del Señor es necesario para nuestro caminar día a día con nuestro Señor. Y ahora vamos a estar mirando cómo la paz del Señor nos alcanza, porque el Señor es bueno y no nos deja en ningún momento. Vamos a hacer una oración antes de empezar. Señor, le damos gracias en el nombre de Jesús, por su amor, por su misericordia, Señor, por su bondad, Señor, por el cuidado que tienes, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, aún en medio de estos tiempos difíciles, Señor. Venimos a depositar todo en sus manos, Señor, porque su voluntad es perfecta, bendito Dios, Señor. Venimos en el nombre de Jesús, Padre Santo, Señor, buscando, Señor, lo que necesitamos cada uno de nosotros, Señor. Tal vez aumentar nuestra fe, bendito Dios, Señor. La paz que necesitamos en nuestro corazón, Señor. Por eso venimos, Señor, a sus pies, porque no hay lugar más hermoso, Señor, que estar a los pies de usted, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias una vez más, Señor, porque usted ha sido bueno con nosotros, Señor, porque usted, Señor, es el que tiene cuidado de cada uno de sus hijos, bendito Dios, Señor, no solamente aquí, Señor, sino cada uno de sus hijos, Señor, en donde hayan sido alcanzados por la sangre del Cordero, bendito Dios. Por eso le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues como les iba diciendo, hermanos, amigos, damos gracias al Señor porque a través de Él podemos alcanzar la paz de Cristo. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, nuestro hermano pastor compartía, ¿verdad?, de que a dónde iremos si el Señor está a donde nosotros vayamos. De que si nosotros nos salimos de los caminos del Señor, estamos yendo hacia un camino que no es el que deberíamos de estar caminando. ¿Por qué digo esto? Porque ante la necesidad, ante las preocupaciones, ante las circunstancias en nuestras vidas, queremos tomar decisiones que tal vez nos afecten en nuestra vida, no solamente a nosotros, sino también a nuestros familiares. Les voy a pedir que me acompañen al libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: regocijaos en el Señor, siempre otra vez lo diré, regocijaos. En estos tiempos difíciles, tal vez diga usted que sea imposible regocijarse. Pero la palabra del Señor dice que nos regocijemos. Yo sé que no es lo mismo decirlo cuando uno está viviendo una situación difícil, cuando uno está en la situación donde verdaderamente está pasando tiempos difíciles. Muchos decimos, no, que eso de la pandemia nomás es cuento, nomás es nada cierto. Pero aquellos que hemos escuchado de familiares de nosotros, de personas cercanas a nosotros, del dolor que están pasando, de lo que sufren, de todo lo que les acontece a través de esta enfermedad, de cómo les empieza un dolor, calentura y no pueden respirar. Y se hace desesperante no poder respirar por todo lo que este virus va haciendo en el cuerpo. Es difícil regocijarse. Pero la palabra de Dios dice, regocijaos en el Señor. Siempre otra vez lo diré, regocijaos. El apóstol Pablo escribió la carta a los Filipenses en el capítulo 4. Y nos podemos dar cuenta de que la situación que él vivía en ese momento no era nada agradable. Pero más sin embargo, el apóstol Pablo tenía la llenura del Espíritu Santo y obedecía lo que el Espíritu Santo le decía. Si el Espíritu Santo le decía, no entres aquí, él no entraba. Si él le decía, vente por allá, él iba por allá. Porque tenía una voz audible, una voz sensible al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nosotros debemos tener en estos tiempos difíciles? Debemos de levantar nuestro altar, de restaurar el altar, restaurar la comunicación si ya se había perdido con nuestro Dios, buscarlo para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios.
de que nosotros tengamos esa sensibilidad y confiar en nuestro corazón de nuestro Padre Celestial, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y si su palabra nos está aconsejando que nos regocijemos, a pesar de cualquier situación, tenemos que regocijarnos. El gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Entonces el apóstol Pablo estaba pasando una situación difícil y lo podemos encontrar en Hechos 16. Vamos a mirar Hechos 16, capítulo 16, versículo 11. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que como Pablo estaba en una situación no tan agradable. Para empezar, los filipenses era una colonia romana. Y lo podemos ver aquí, esos 16:11. Así que zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de ahí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana, nos dice la palabra. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Así que fueron y estaban en una colonia romana. El apóstol Pablo fue a predicar la palabra de Dios, llevando la palabra a aquellos que no eran judíos, porque ese era su ministerio. Pero qué hermoso es obedecer al Señor y a la voz del Señor, que a pesar de toda circunstancia adversa, nuestro Dios nos da la victoria. Nuestro Señor está con nosotros y Él abre las puertas, Él acomoda las cosas. El Señor tiene control de todo, aunque nuestros ojos no vean que es el camino que tenemos que llevar, porque nuestros ojos nomás miran lo que tiene enfrente, pero el Señor mira más allá de lo que nosotros podemos ver. Entonces, el versículo 13 nos dice: y en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió así. Gloria a Dios. El apóstol Pablo empezaba su ministerio en esta colonia romana. Esta carta a los filipenses, obedeciendo la voz de Dios, fue y habló el evangelio, llevó las buenas nuevas, y alguien que entregó su corazón, el Señor obró en ese corazón, ella entregó, y no fue solo salvo a ella, sino que ahí dice que toda su familia. El apóstol Pablo estaba yendo a hacer que el trabajo se le había demandado. Y siguiendo adelante, vemos 3 historias de esta hermana Lidia. Ahora vamos a ver de una muchacha divina. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno, en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Gloria a Dios. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo, nos dice el apóstol Pablo. En el caminar del cristiano, necesitamos ser equipados por el Señor. Necesitamos ser equipados por el Espíritu Santo
para poder discernir los espíritus, para poder discernir las situaciones donde estemos pasando, las que estemos pasando. Pablo con autoridad le dijo al espíritu, y el espíritu de cierto decía la verdad, porque aún en el reino de las tinieblas sabe quién es quién en el Señor. Y gloria a Dios, tú que me estás mirando, hermano, tú que levantas tu altar, hermana, tú que te la pasas orando por tu familia, por tu hogar, por tus hijos, mostrando la fe que en ti ha sido puesta, buscando de la gloria de Dios, buscando de la cobertura del Señor, buscando lo que Dios tiene para ti, lo que Dios tiene para mí. El apóstol Pablo le dijo, sal en el nombre de Jesucristo. Y en aquel mismo momento salió. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. Acordémonos que ellos estaban en una colonia romana. La multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con vara. Así que esta era la situación en la que no estaba nada agradable nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo. Y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esta orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. O sea que estaban completamente asegurados. Me acuerdo que una vez miraba una película del apóstol Pablo, cuando lo metieron en una cárcel. Y ellos en la película, en vez de estar pensando cómo vamos a salir, qué vamos a hacer, nuestra situación que estamos, por qué hablamos, por qué dijimos la verdad, ellos estaban adorando a Dios. Ellos estaban dentro del calabozo. Y en la película cantaban, Shalom Adonai, Shalom Adonai. Ellos estaban regocijándose por haber sido prendidos, por haber hecho el trabajo del Señor. Este hermano es el que nos dice, a través de la palabra, regocijaos. Y les digo otra vez, regocijaos. No estaba en una situación fácil, había sido golpeado. Después de haber sido golpeado, fue metido al calabozo. Y no solamente en el calabozo, fue a lo más profundo del calabozo y con cepos asegurado. ¿Qué situación estaba viviendo el apóstol Pablo? Situación que tal vez comparas en tu vida, que te sientes encarcelado en estos tiempos, donde apenas estaban empezando a abrirse los negocios y las playas y gimnasios, y todo fue cerrado otra vez. Hay gente que se siente encarcelada en su casa, no puede salir, se siente desesperada, no tiene paz, no tenemos paz. Pero tengo buenas noticias para ti. El Señor Jesús nos puede dar esa paz. Y ahorita vamos a mirar cómo es que el Señor Jesús nos llena de esa paz. Pero siguiendo adelante con la historia. Y les aseguró los pies en el cepo, el carcelero. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, orando y cantando.
Yo no sé tú, hermano, no sé tú, amigo, que nos miras, pero en estos tiempos difíciles, decía mi esposa, es momento de poner a prueba nuestra fe, de que nuestra fe aplicarla a lo que hemos aprendido a través de la palabra de Dios. Poner a prueba nuestra fe, declarar las cosas que no vemos como si ya fueran hechas, creerlo en nuestro corazón, tomar esa fe y multiplicarla, depositarla y hacerla que dé fruto. Gente que miro en las calles, ayer venía para acá a trabajar en la tarde y miraba a una persona que estaba arrodillada a media calle, a un lado de la carretera. Tenía su camioneta y estaba hincado. Él estaba aplicando su fe. Él estaba pidiendo por la situación que solo Dios sabe qué estaba pasando. Tú y yo, hermanos, que conocemos la verdad, estamos aplicando nuestra fe. Estamos pidiendo al Dios que todo lo puede. O nuestros oídos están puestos en las noticias, en aquellas palabras que turban nuestro corazón, que traen temor a nuestra vida. O estamos aplicando la fe que nos da paz, la fe que nos da seguridad. Nuestro hermano Jaime hablaba y decía que hay varios tipos de fe. Es necesario, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y siguiendo adelante, de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos al instante. Se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, se iba a quitar la vida, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Gloria a Dios. En todas las situaciones que nosotros vivimos, debemos tener una mente alerta, una mente de Cristo, una mente que podamos ver la situación en la cual podemos aplicar la palabra de Dios para poder dar el mensaje de salvación. Pero a veces en las situaciones que estamos viviendo, estamos quejándonos, estamos mirando que no tenemos salida, en vez de ponernos a aplicar eso para poder sacar provecho para el reino de Dios, porque somos hijos de Dios. En esta situación, el carcelero le pidió a Pablo: ¿cómo puedo ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Recordémonos que él estaba en una colonia que no era judía, una colonia romana en Filipos. El apóstol Pablo fue enviado a llevar las buenas nuevas, como el Señor Jesús nos ha enviado a ti y a mí a llevar las buenas nuevas en un país que no es nuestro. Pero damos gloria a Dios que nos da la oportunidad, así como a Pablo, de llevar el evangelio, de llevar las buenas nuevas
de llevar regocijo a aquellos corazones que necesitan escuchar una palabra de amor. Un Dios te ama. Palabras que tal vez en su niñez o en su vida han escuchado. Que hay un Dios que perdona. Que hay un Dios que es bueno, que sana y que salva. Hemos sido llamados, hermanos, para llevar el Evangelio. Y en estas situaciones debemos tomar ventaja. Nuestro Señor Jesús decía que Él se admiraba de la astucia de los hijos de las tinieblas. Gloria a Dios. Que nuestro Señor sea hablando a través de su palabra a tu hombre interior, a mi hombre que está adentro, para que pueda haber una comunicación con el Señor, para que podamos despertar. Despiértate tú que duermes, dice la palabra. Hemos mirado a través de la palabra cómo el apóstol Pablo fue hasta Filipos, lo que él vivió ahí, las situaciones que pasaron. 3 historias, a donde 2 dicen que fueron salvos ellos y toda su casa. La muchacha que tenía el espíritu de adivinación no dice la palabra. Pero ponte a pensar, cuando un día el Señor te alcanzó y me alcanzó, cuando un día el Señor perdonó nuestros pecados, lo que queríamos hacer era contarle a todo el mundo lo que había pasado en nuestra vida. Porque el viejo hombre había muerto. Y nacemos a una nueva vida para Cristo. El apóstol Pablo, miramos que fue golpeado con vara, que fue en la cárcel, pero adentro de esa situación él estaba orando, cantando. Dios obró. Dice mi papá, Dios se manifestó. Fueron abiertas las cárceles. Y el apóstol Pablo trabajando en lo que el Señor le había mandado. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer en estos tiempos? Trabajar para la gloria de Dios. Hemos sido llamados para compartir el Evangelio, para llevarlo a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, al lugar donde estamos. Si abrimos nuestros ojos y miramos alrededor, vamos a ver que hay muchas situaciones difíciles, donde personas están necesitando una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de ánimo. Y esa palabra está aquí en nuestras manos, la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, más cortante que una espada de 2 filos. Con la palabra del Señor se han salvado matrimonios que ya estaban a punto de divorcio. Con la palabra del Señor, el que se iba a suicidar se ha arrepentido por haber escuchado la palabra de Dios. Porque la palabra del Señor conoce nuestros pensamientos y los disuelve. Damos gracias a Dios de haber sido salvos por la palabra de Dios. Volvemos a Filipenses 4:4 y nos dice: regocijaos en el Señor, y siempre otra vez lo diré, regocijaos. Regocíjate en el Señor, hermano, hermana, iglesia. Regocijémonos en el Señor, aún en estos tiempos difíciles. El versículo 5 dice: vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Que nuestra bondad sea conocida por todos. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios.
Por nada estemos afanosos, hermano. Lo acabamos de ver con el apóstol Pablo. Estaba en la cárcel, él siendo ciudadano romano. Él no se afanó. Él se puso a alabar a Dios y a orar a Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? No nos afanemos en nada en este mundo. Más bien dice la palabra que sean conocidas en súplica, mediante con oración y súplica, con acción de gracias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como esta persona que miré cuando venía ayer, a media calle, hincado, poniendo en práctica su fe, en oración, en súplica. Pensamos que porque no nos ha pasado nada, estamos exentos de las cosas, y no es así. Si no nos ha pasado nada, es porque la palabra de Dios se cumple en nuestras vidas. En el Salmo 91 dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le aman. El ángel de Jehová pelea por nosotros. No es porque nuestras defensas sean más fuertes, no es porque tengamos suerte, porque aquí no es nada de suerte. Aquí se cumple la voluntad de Dios en tu vida y en mi vida. Y a Dios damos gloria de que nos tiene con bien y nos tiene con cuidado. Y dice su palabra que no nos va a dar más de lo que nosotros no podamos soportar. El Señor sabe hasta dónde nosotros tenemos la fortaleza. Él no pasa ese límite. Tan bueno es nuestro Dios. El Señor es bueno con nosotros, hermano. Y por su gracia, su amor y su misericordia es que estamos aquí. Es que tú estás donde estás con tu familia. Y si tu familiar está pasando una situación difícil, pongamos en práctica nuestra fe, la fe, pidiendo en oración y súplica. Y Dios va a contestar lo que tú estás pidiendo, según sea su voluntad. Porque según vimos ahorita, el apóstol Pablo le dijo al espíritu de adivinación que saliera afuera, y en ese momento salió. Tú podrías decir, gloria a Dios, victoria en el nombre de Jesús. Y sí, fue victoria. Pero la consecuencia fue que a él lo metieron en la cárcel. Si fuera alguno de nosotros, diríamos, ya no lo voy a hacer. Ya no voy a seguir hablando. Por miedo, por temor. Y no. El apóstol Pablo nos dice qué es lo que tenemos que hacer a través de su palabra, de la palabra de Dios. Después de que nosotros, mediante oración y súplica y con acción de gracias, demos a conocer nuestras peticiones delante de Dios, dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Después de haber puesto todo lo que nos preocupa en las manos de Dios. Dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Tú conoces personas, yo conozco personas que han pasado situaciones difíciles, que uno mismo dice, si estuviera en sus zapatos, tal vez no hubiera podido salir adelante. Pero la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. He ahí la clave de cómo podemos obtener esa paz. Con acción de gracias,
que nosotros demos a conocer nuestras peticiones delante de Dios. Y vamos a alcanzar esa paz. Y el versículo 8 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, y si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, eso practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea que no solamente vamos a recibir esa paz, sino que el Dios de paz, dice la palabra, estará con nosotros. Yo siempre he compartido con ustedes, hermano, el día que el Señor me dio mi sanidad, y gloria a Dios, es algo que no puedo olvidar. Cuando en mi mente, en mi corazón, pude escuchar esa voz audible, cuando la rema de la palabra del Señor se hizo realidad en mi vida, escuchando que Él me decía: ¿quieres seguir en la iglesia? Yo estoy contigo. ¿Quieres seguir haciendo lo que te gusta hacer? Puedes irte, no te voy a detener. Decide lo que vas a hacer en este momento. Medité en mi vida pasada y en mi nueva vida en Cristo, porque no es fácil. Y le dije: Señor, quiero quedarme. Y me volvió a repetir: yo estoy contigo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Que el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, el que le puso límite al mar, el que salvó a su pueblo de 400 años de dolor, ese Dios que sacó a su pueblo con poder, que abrió el mar rojo, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de pactos, es el que te dice: yo estoy contigo. Es algo tremendo, hermano, que no daba crédito o no podía comprender la grandeza de estas palabras cuando Dios te dice: yo estoy contigo. En medio de toda prueba, en medio de toda situación difícil, en medio cuando te sientes solo, cuando crees que no hay nadie, que nadie está alrededor de ti, cuando sientes cansado, cuando te sientes sin fuerzas, cuando sientes que no puedes seguir caminando, cuando sientes que ya vas a tirar la toalla, cuando sientes que dices: hasta aquí llegué, ya no más. Es cuando el poder de Dios viene y te levanta tus manos. Es cuando el poder de Dios te muestra el camino. Es cuando el poder de Dios te abre los ojos, porque tenías una venda, porque teníamos una venda. Por eso dice que da vista al ciego. Es cuando el poder de Dios te levanta. Te levanta de donde estés, de donde nadie da un centavo por ti. Ese Dios de poder es el que te dice: yo estoy contigo. ¿Cómo no vamos a tener la paz de Dios si el creador del cielo, del universo, es el que te dice: yo estoy contigo? Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo que tenemos esta grande bendición de parte de Dios, de que Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Y si alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Gloria a Dios. Que a través de su palabra, hermano, podemos tú y yo poder renovar nuestras fuerzas. Que a través de su palabra nosotros nos podemos inyectar de algo tan tremendo, de una fuerza que brota en tu interior. Una fuerza capaz de vencer todo obstáculo. Cuando el Espíritu Santo te habla, tú tienes
esa fortaleza para seguir adelante. Cuando uno está en comunión con el Señor, tiene la convicción de lo que uno está haciendo es la voluntad de Dios. Pero si no estás en esa situación, yo te invito, te animo a que busquemos de Dios, a que restauremos el altar, si el altar está destruido, para que nosotros podamos acercarnos a Dios, para que nosotros podamos, como dice su palabra, que sean conocidas nuestras peticiones delante de Él, y que con acción de gracia podamos nosotros alcanzar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que ese Dios de paz esté con nosotros, esté contigo donde tú estés caminando. Qué bueno es nuestro Dios, que a través de su palabra Él nos alienta a seguir adelante. A través de su palabra podemos recobrar ese ánimo para seguir adelante. Esto no es nada. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos peores, porque así lo dice su palabra. No es que esté declarando catástrofes, pero la palabra del Señor, cielo y tierra pasará, dice, pero su palabra no pasará. Que queriendo y buscando la muerte, no la hallaremos. Hermanos, nos tocó vivir en los tiempos difíciles, en los últimos tiempos. Pero damos gracias al Señor que nos ha permitido vivir estos tiempos. Damos gracias a Dios que Él nos da esa fortaleza para seguir adelante. Nuestro hermano pastor hacía un llamado a la iglesia para que nosotros podamos arrepentirnos de nuestro caminar y de volvernos hacia Dios, para poder confiar en Dios y no en las noticias, no en las redes sociales, no en las cosas que vienen a alimentar temor a nuestra vida. Desechemos todo eso. Aquí tenemos nuestro alimento en la palabra de Dios, porque lámpara es a nuestros pies, es medicina para nuestros huesos. Gloria a Dios, de que la palabra de Dios es todo lo que necesitamos en nuestra vida. Vienen tiempos difíciles donde nuestra confianza está en los doctores o en las vacunas, o se nos olvida que tenemos un Dios fuerte, un Dios grande, un Dios que todo lo puede. Decía nuestro pastor, un Dios que todo lo sabe. Y sí, ese es nuestro Dios, el Dios que ha prometido estar con nosotros. Y si tú que nos escuchas, por primera vez estás escuchando de este Dios, hoy es el día para que tú puedas entregarle tu corazón al Señor. Así como miramos en la historia que Lidia estaba escuchando lo que Pablo decía y el Señor tocó su corazón y ella aceptó al Señor. Tal vez esta noche el Señor toque tu corazón y permitas al Señor entrar a tu corazón para que puedas ser salvo tú y toda tu casa. Qué bueno es nuestro Dios, qué bueno es nuestro Señor, que siempre en cualquier situación nos da la esperanza de que nosotros podamos transformar nuestra vida. Escuchar la voz de Dios es algo que nosotros tenemos que acostumbrarnos a hacer. Platicando con mi hermano ayer, con mi papá más bien, con mi hermano no he platicado. Dice que se fueron a la milpa, al monte. Y estaba platicando mi hermano, mi papá y otro campesino que estaba ahí compartiendo de la palabra. Y le decía a mi hermano que él trabaja con su mototaxi. Y sintió que una voz audible y le dijo, ve ahorita en ese momento y ora por el pastor Abraham. El pastor Abraham es un pastor en mi pueblo, de la iglesia El Buen Pastor. Y mi hermano pensó y dijo, oh, el pastor Abraham vive por este rumbo, me voy a ir por esta calle, llegando ahí le voy a dar a la derecha, llego a su casa y voy a hacer lo que Dios me está diciendo que haga. Pero en ese momento llegó una señora y le dijo,
hey muchacho, llévame a tal lado. Y se quedó mi hermano, bueno, la voy a llevar y ahorita voy para allá. ¿Cuál fue su sorpresa? Que donde él llegó, allí estaba el pastor Abraham. Si él hubiera ido por donde él pensó que iba a ir, ser el mejor camino para llegar, no lo hubiera encontrado. Dios, hermano, tiene control de todas las cosas. Nosotros hacemos planes y decimos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a ir por allá, esto lo vamos a hacer así. Pero si no es la voluntad de Dios, no se va a hacer así. Se va a hacer como Dios dice. Uno puede decir, bueno, si me llevan para allá, pero me están llamando para hacer otra cosa. No, yo quiero ser. Y nos ponemos tercos. Quiero hacer lo que Dios me está diciendo que haga, sin saber que Dios es el que nos está dirigiendo cómo tenemos que hacer las cosas. Por eso tenemos que tener una voz sensible, como lo tenía el apóstol Pablo, que estaba lleno del Espíritu Santo, y si le decía vete aquí, él iba, y si le decía aquí no entres, no entraba, porque él era sensible a la voz de Dios. Mi hermano llegó y miró al pastor Abraham que estaba ahí. Llegó, se acercó y le dijo, pastor Abraham, me envió el Espíritu Santo y me dijo que haga una oración por ti. El pastor Abraham se quedó sorprendido y dijo, es necesario. Y ahí mismo se pusieron a orar y estuvieron orando, porque Dios conoce tu necesidad. Nuestro hermano pastor compartía y decía que si tal vez Dios no sabe lo que nos está pasando, claro que sí lo sabe. Dios conoce tu necesidad, Dios conoce mi necesidad. Aunque no se lo platiques a nadie, aunque solo se lo cuentes, aunque no le digas ni a Dios, el Dios está viendo lo que está sucediendo en tu vida. Y Él envía un mensajero y te confirma. Y uno se queda sorprendido y dice, wow, verdaderamente esto era voluntad de Dios. Hermano, hermana, iglesia, te animo, te exhorto a que busquemos a Dios, a que estemos concentrados en la palabra de Él. No es del que corre, no es del que clama, es del que Dios escoge. Pero tú no sabes, yo no sé lo que Dios puede hacer a través de nosotros, como instrumentos en las manos de Él. Éramos vasijas sucias, viejas, pero Él nos ha limpiado, Él nos ha lavado, Él te ha limpiado, Él te ha lavado, y a Él sea la gloria y la honra, a nuestro Dios. Por Él son posibles todas las cosas. ¿Por qué te cuento esto? Porque la iglesia estamos necesitando de hombres y mujeres que seamos sensibles, dije, a la voz de Dios, buscando su rostro para que Dios se manifieste a través de nosotros como su iglesia, esa iglesia que sana, esa iglesia que da de comer al que no tiene, esa iglesia que lleva esa palabra al cautivo, esa iglesia que trae esperanza al que ya no tiene. Esa iglesia somos tú y yo. Y no solo estoy hablando de esta iglesia en Fullerton, estoy hablando en las iglesias alrededor del mundo. En estos momentos, es momento de nosotros unirnos, dice el apóstol Pablo a través de su palabra, en oración, en súplica. Hay personas que no conocen de Dios, pero sienten y buscan y hacen hasta lo imposible por suplicar y hablar. Y nosotros que conocemos la verdad, nosotros que conocemos el camino, nosotros que tenemos la palabra en nuestras manos, no estamos aplicando lo que nuestro Dios nos ha dicho. No te vengo a avergonzar, pero sí te vengo a recordar lo que dice la palabra de Dios. Que lo busquemos. El Dios de toda la gloria es el que va a manifestar su poder a través de nosotros.
porque vamos a esperar que Juan o que Pedro o que alguien más para poder apoyarlo y decirle adelante. Tú y yo somos los que hemos sido llamados a hacer el trabajo de Dios. Tú y yo, los que hemos sido salvos, los que hemos sido recogidos de la calle, a los que nos ha dado la salvación el Señor. Nosotros somos los llamados, los escogidos, a llevar el evangelio, a llevar las buenas nuevas, a llevar la palabra de Dios. Esta palabra que trae libertad, que liberta al cautivo, que trae sanidad. Y yo puedo ahora sí decir, me acuerdo que antes al principio cuando empecé a venir a la iglesia, yo decía, yo soy un testigo fiel del poder de la palabra de Dios, y a los 3 meses caía en lo que era mi enfermedad, alcoholismo. Y a los 3 meses otra vez decía en el altar, oh, yo soy testigo del poder de Dios. Y otra vez volví a caer, hasta que no tuve un encuentro con Dios, hasta que Dios no me confrontó y me dijo, si quieres estar en la iglesia, aquí puedes estar. Si te quieres ir por esa puerta, tú te puedes ir. Tú elige, me dijo el Señor. ¿Dónde voy a ir? Señor, aquí quiero estar. Y me volvió a decir, yo estoy contigo. El Señor esta noche te está diciendo que le abras tu corazón para que Él entre y cene contigo. Y Él va a estar contigo, así como estuvo conmigo. Y hace más de 16 años. Y gloria a Dios, porque Él me sanó. Ahora sí puedo decir, yo soy un testigo fiel del poder de Dios, de lo que Dios puede hacer en tu vida, así como lo hizo en mi vida. A veces creemos que no se puede. A veces en nuestro subconsciente empezamos a pedir ayuda. Ayúdeme porque no puedo salir. Porque no tenemos las suficientes fuerzas. Porque estamos encadenados. Porque un enemigo nos tiene entenebrecido y tiene nuestra mente cegada. Pero viene el poder de Dios que rompe cadenas, que pudre yugos, que rompe maldiciones generacionales. El poder de Dios, el poder de la palabra, la sangre de Cristo que tiene poder para levantarte si estás caído. Si tú estabas en la iglesia y te has ido, Dios te está amando y te perdona, te está esperando con los brazos abiertos. Si nunca habías escuchado de la palabra de Dios, Dios es bueno con nosotros. Dios te ama, así como nos ama a cada uno de nosotros. Y damos gracias a Dios, hermano, que nos permite a través de estos medios poder compartir de la palabra de Dios. Porque aunque se cierren las iglesias, no es porque no vamos a estar aquí congregándonos, no. Si se cierran las iglesias, tú eres la iglesia, donde tú estés, comparte de la palabra de Dios. No nos dejemos amedrentar, que no nos entre el temor. El temor no es de Dios. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Dios nos ha dado un espíritu de fortaleza, de valentía. Y no me avergüenzo del evangelio, decía el apóstol Pablo, porque es poder de Dios. Según como tú veas la situación que estás viviendo, es lo que tú vas a reflejar en tu vida. Si te sientes triste, solo, encerrado, eso es lo que vas a denotar. Pero si tratas de buscar solución con la ayuda de Dios, a través de su palabra, es lo que nosotros que tenemos que hacer, tomar ventaja de esa situación y de poder llevar la palabra de Dios. Por eso les decía, tener una mente alerta. Siempre dice mi papá, mente alerta, mente alerta. Nosotros no podemos dormir. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros debemos estar en el fuego de Dios, en la palabra de Dios, en el consejo de la palabra de Dios. Nosotros debemos estar con esa voz audible y sensible a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No desechemos lo que Dios nos ha dado. No tomemos este tiempo para nosotros desafanarnos de la iglesia, para nosotros alejarnos de la iglesia. No es tiempo.
Al contrario, es tiempo de acercarnos más a Dios. Es tiempo de acercarnos más a Él. Y entonces esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice el Señor, que va a venir a nosotros y va a guardar nuestro corazón y va a guardar nuestra mente. Y no solo eso, sino que dice que ese Dios de paz va a estar contigo y va a estar conmigo. Por eso damos gracias a Dios de que a pesar de toda situación, Él ha prometido estar con nosotros. Si tú escuchaste por primera vez este mensaje, que nuestro Señor Jesús vino y murió en la cruz y dio su vida para tu salvación, porque no hay otro camino. Jesús es el camino. Gloria a Dios que nuestra iglesia se llama Jesús es el camino. No hay otro camino, solamente a través de Él puedes encontrar la salvación. Como mis hermanos la encontraron, como yo la encontré, solamente a través de nuestro Señor Jesús. Si es la primera vez que escuchas, es tan simple lo que tienes que hacer. Creer en tu corazón. Cristo vino y murió por ti y resucitó al tercer día. Cerca de ti está la palabra. Y lo confiesas con tus labios. Es todo lo que tienes que hacer. Cerrar tus ojos y decirle: Señor Jesús, ven a mi vida, perdona mis pecados, entra en mi corazón y tú eres mi Salvador y Señor desde ahora en adelante. Ya lo has creído, ya lo has confesado, es todo lo que tienes que hacer. Si tú hiciste esta oración, dale gracias a Dios, porque Él te ha dado la salvación que tú necesitabas. Ahora te aconsejo que busques un lugar donde congregarte, y si no se puede congregar, busca a alguien que sepa de la palabra para poder estar compartiendo. O tenemos este canal para que tú sigas escuchando, alimentándote y creciendo a través de la palabra de Dios. Y damos gracias a Dios que nos permite no solamente traer la palabra en este lugar, sino que se puede compartir hasta donde lleguen las redes sociales, donde llegue la señal. Y eso es algo bueno, porque muchos tal vez no tienen tiempo, están en el trabajo, la situación que sea, hasta ellos llega la palabra de Dios. Gloria a Dios, hermano. Le doy gracias al Señor que me ha permitido compartir esta palabra contigo, de que el Señor es bueno y ese Dios de paz está con nosotros. Ese Dios de paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la podemos alcanzar y la podemos tener cuando nosotros traigamos todas nuestras peticiones delante de Él. Y Él va a guardar tu mente, va a guardar tu corazón. Gloria a Dios. Quiero hacer una oración para terminar y darle gracias a Dios por habernos permitido estar en estos momentos. Señor Jesús, te doy toda gloria y toda honra. Señor, gracias porque tú eres el que nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque tú eres el que ha prometido estar con nosotros, bendito Dios, Señor. Te pido, Señor, por aquellos familiares, Señor, que están pasando situaciones difíciles. Dale, Señor, esa paz que necesita. Dale la fortaleza, Señor. Enseña, Señor, el camino y lo que tu voluntad va a hacer en ello, bendito Dios. Porque tú traes bendición para ello, Padre. Te doy gracias, Señor, y te pongo, Señor, a tu iglesia, Señor, en tus manos, para que tú, Señor, te glorifiques, Señor, a través de ella, Señor, para que tú levantes hombres y mujeres, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, bendito Dios, Señor, para que tú levantes, Señor, a tu iglesia, Señor, para que haga el trabajo que tú nos has mandado a hacer, bendito Dios, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, bendito Dios, Señor. Bendigo tu nombre, Señor, porque tú eres, Señor, el que nos ha puesto en estos tiempos, en estos lugares, bendito Dios, Señor. Por eso venimos a ti, Señor, para que seas tú llenando cada mente, cada corazón, fortaleciendo cada brazo, cada pulmón, Señor, fortaleciendo vía respiratoria, Señor, fortaleciendo, Señor, todo lo que sea necesario fortalecer, Señor, en la Padre, vida de tus hijos, bendito Dios, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, porque tú eres el que ha declarado que está con nosotros. Una vez más te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.